Bueno, muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Eh, Hoy pues vamos a tener un taller muy especial. Entonces, pues me presento. Primero que todo, yo soy Camila Rodríguez, soy la psicóloga del equipo de acompañamiento y hoy me acompañan Adriana Forero, que es la médica de nuestro equipo, y María Fernández Echeverry, que es nuestra odontóloga. Entonces, el día de hoy pues nosotras conformamos el equipo de acompañamiento junto al equipo de tutorías. Entonces hoy vamos a estar teniendo este taller, que es un taller fundamental debido al tema que estamos tratando y también a la situación pues que estamos viviendo, pues desde cada uno, desde su familia, desde la experiencia que han tenido. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quisiera que pues ustedes nos cuenten qué es para ustedes el COVID-19, cuáles son los síntomas, nos pueden escribir por el chat o si quieren pueden abrir los micrófonos y vamos a hacer como es nuestra costumbre, entrar a Menti. Eh, Cami, ahí se necesita código, ¿cierto? Sí, ya se los voy a dar. Pueden ir entrando a www.menti.com. Se los voy a poner acá en el chat para que vayan entrando y ya les comparto el código para que puedan entrar propiamente a la parte donde vamos a hacer nuestra lluvia de ideas del día de hoy. Cuéntenme si ahí ya ven la página, porque es que a mí se me trabó en mi computador, pero no sé si ustedes la pueden ver. Creo que estábamos mirando la vez pasada. Sí, ya se puede ver. Listo, entonces ahora sí van a entrar a www.menti.com y van a usar el código 17856111. ¿Listo? Entonces los voy a escribir en el chat para que igual también puedan ingresar el código. Entonces 17856111. Bueno, cuéntenme si ya pudieron entrar, si tienen alguna dificultad ingresando. Listo, entonces aquí nos van apareciendo pues unas ideas, nos dicen que estamos hablando aquí un poco de los síntomas, entonces nos aparece el cansancio, la ausencia de sabor, la presencia de fiebre, es un virus y también la presencia de dolor. Bueno, aquí aparecen otras, nos dicen que hay tos, que hay congestión también, que parece una gripa, ¿sí? Y se repitió la parte de fiebre y virus, por esto es que son nuestras palabras más grandes.
Si alguno de ustedes de pronto no ha podido ingresar a Menti, nos pueden comentar también en el chat sobre estas preguntas, que para ustedes, ¿qué es el COVID-19 y cuáles son los síntomas asociados? Bueno, entonces con esta participación, bueno, aquí nos aparecieron otras. Hay también presencia de diarrea, es verdad, es otro de los síntomas. Otra vez nos repiten fiebre. Listo, entonces con esta participación pues vamos a dar paso a hablar un poco de cosas que nosotros ya íbamos conociendo, que tenemos pues información sobre esto, pero pues vamos a hablar un poco sobre el COVID, pues un poco su definición y también unos síntomas asociados a toda esta sintomatología que puede tener el virus. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Camila. Sí, que queríamos tener este espacio para hablar con ustedes sobre el COVID-19, que es una situación que nos cambió la vida, que nos estamos adaptando a esta nueva realidad, a esta nueva forma en la que estamos comunicándonos, en la que estamos interactuando. Y ya llevamos un año largo de esta pandemia y durante este tiempo hemos aprendido bastante sobre qué es el COVID. Sin embargo, nunca estará de más reforzar las recomendaciones, las medidas, tener preventivas y tener un espacio como el que estamos teniendo hoy con ustedes para hablar sobre las implicaciones que genera el COVID, no solamente a nivel físico, sino en todas las otras áreas de nuestra vida. Entonces, bueno, pues como todos sabemos, hace un año, en el mes de marzo, se declaró pues la pandemia. Es una emergencia de salud pública de importancia internacional y básicamente es un proceso infeccioso que tiene predilección por el sistema respiratorio, pero que también puede llegar a presentar otros síntomas. Puedo contarles que la experiencia nos ha ido enseñando que no necesariamente es igual para todos los pacientes. Yo creo que es muy probable que, bueno, hace un año por esta época no teníamos personas cercanas que hubieran estado positivas para COVID o que fueran sospechosas, porque apenas estábamos arrancando con todo esto, pero sin duda alguna en este momento ya en un tercer pico que además está siendo, que está bastante prolongado, es muy probable que ya todos, algunos de ustedes o todos los que ya estamos aquí hayamos estado cerca de alguien sospechoso, positivo o que hayamos tenido el virus o que algún familiar, amigo o conocido de pronto haya tenido algún tipo de complicación por el virus. Entonces, si bien es cierto que la mayoría de los síntomas están enfocados hacia la parte respiratoria, también pueden haber otros síntomas como los que comentaban ustedes, a veces se presenta diarrea, a veces los primeros síntomas es como un malestar general, un dolor de cuerpo, pero pues vamos a hablar, a hacer un pequeño recorderis de los síntomas más frecuentes y de cómo impacta esto pues el estado general de salud. Entonces, es muy importante recordar que el desarrollo de la enfermedad puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo y no sabemos con exactitud quién va a terminar teniendo mayor complicación y quién va a tener menos complicaciones o o no se va a complicar. Sabemos que hay unas patologías que predisponen o que aumentan el riesgo,
Las personas mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de complicarse, los hipertensos, los diabéticos, los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes inmunodeprimidos, quienes tienen antecedentes de cáncer. Mm, digamos que se encontró que estos pacientes con alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, los que han tenido infartos, etcétera, tenían más riesgo de complicarse. Entonces empezó a hablar de cómo había un mayor riesgo para el adulto mayor, por ejemplo. Pero actualmente sabemos que durante este año se han reportado muchos casos de personas que son positivas, que se han complicado y que no necesariamente eran hipertensos, diabéticos, que no tenían como ese factor de riesgo tan marcado y que aún se han terminado hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, incluso en niños también, ¿cierto? Los niños igual se contagian como un adulto. Uno espera pues que por la edad y el grupo poblacional en el que están no se compliquen, pero han habido también algunos reportes, menos que en los adultos, de complicaciones y fallecimientos. Entonces, es muy importante recordar que nosotros estamos viviendo una enfermedad que es nueva para el mundo, que muchas de las cosas que hemos venido aprendiendo han sido como observando todos estos casos que se han venido presentando y que es todavía bastante lo que falta por aprender de esta enfermedad. Entonces, recordemos los principales síntomas, pero pues aclaremos que no todo el mundo tiene los mismos síntomas, no todos los pacientes lo presentan de la misma manera. Incluso hay pacientes asintomáticos que pues han sido como en parte un poco el desafío también del manejo de esta pandemia, porque hay muchos pacientes que si acaso les duele un poquito la garganta o un leve malestar y resulta que están positivos y no tienen de pronto en ese momento, pues me ha pasado a mí como médico que muchos pacientes me hablan en la consulta y me dicen, sí, yo he tenido como una gripita. Y yo les digo, ¿y tú no crees que sea COVID? Y muchos pacientes dicen, ¿será? Es decir, que aunque a veces sabemos que pueden haber síntomas leves, muchas veces pensamos que eso no puede ser COVID, sino otro tipo de síntoma, y eso es lo que aumenta el riesgo de contagio, pues porque la persona que está con COVID sabemos que tiene que estar aislada y muchos pacientes durante esta pandemia no se han aislado, o algo que ocurre en nuestro país es que muchos de los pacientes tampoco tienen un acceso al sistema de salud que permita hacer el adecuado diagnóstico y seguimiento. Entonces, todos estos factores influyen de una manera importante. Sabemos entonces que uno de los síntomas más frecuentes puede ser la fiebre. Esta fiebre puede llegar a ser 39.4, 39.6, o sea, fiebres bastante elevadas. Puede haber tos, esta tos es diferente. En la mayoría de pacientes tiende a ser seca, pero hay algunos pacientes que tienen secreciones moderadas o leves, digamos que ahí también influye bastante los antecedentes, porque de pronto quien ha sido asmático, quien es alérgico al frío, a la tierra, que cuando era pequeñito de pronto tenía como procesos inflamatorios respiratorios, tienden a hacer como que los bronquios se cierran un poco y la tos tiende a ser bastante molesta. Para otros pacientes esa tos es una tos llevadera, suave, que no afecta como la calidad de vida, mientras que para otros pacientes esa tos llega a ser tan molesta que básicamente casi que impide hablar. Sabemos que de los síntomas de la vía respiratoria se puede afectar toda la vía respiratoria, tanto superior como inferior. Puede haber moquito, congestión nasal, puede haber dolor de garganta, tanto al pasar alimentos como simplemente sentir la molestia allí. Esa sensación de, bueno, la tos y esa sensación de ahogo que muchas veces para el paciente con COVID-19 pues es como la preocupación más grande, ¿no? Cuando uno tiene COVID muchas veces se puede uno sentir ahogado. Y es muy importante mirar allí la saturación de oxígeno. Es tan importante que ya sé que en muchos hogares colombianos ya se hace el esfuerzo de tener una saturación, un oxímetro que permita mirar cómo está la saturación o identificar a alguien cerca que lo tenga, porque esa saturación de oxígeno, sin duda alguna, es uno de los factores que nos orientan si la evolución está siendo satisfactoria o si por el contrario ha habido un detrimento o un deterioro de la capacidad del pulmón para poder recibir el oxígeno que debería recibir. Esa saturación de oxígeno, cuando estamos hablando, digamos que lo normal es 94, 96, hay pacientes que estando con COVID tienen 90, pues están
digamos, todavía en su casa y pueden estar allí, pero cuando empieza 80, 80, 78, 70, pues esto nos dice que se requiere un soporte ventilatorio y allí es cuando pues toca irse por urgencias, cuando se evidencia este nivel de saturación. Sin embargo, hay muchos pacientes que se sienten ahogaditos, pero al tomar la saturación no están desaturados. En ese caso se utilizan ya tratamientos que van más allá del analgésico, se utilizan inhaladores, se utilizan antiinflamatorios y otro tipo de medidas para tratar de detener ese deterioro en la capacidad de poder como aprovechar ese oxígeno, digamos, para tratar de tener un manejo en casa, para que no tenga uno que ir por urgencias y exponerse aún más. Pero digamos que ese síntoma de falta de aire es uno de los que más preocupa y siempre hay que mirar muy bien cómo evoluciona. El dolor de cabeza, el dolor de huesos también es muy frecuente. También, pues uno de los síntomas que más predominan es pérdida del olfato y pérdida del gusto, pero esto no se presenta en el 100% de pacientes. Yo he tenido pacientes que no han perdido ni lo uno ni lo otro y aún así están positivos, ¿no? Les cuento esto, queridos estudiantes, porque a veces uno da por sentado que si tiene COVID tiene que tener pérdida del gusto del olfato y esto no pasa en el 100% de los casos. Sabemos que un porcentaje grande de los pacientes que han tenido COVID y que han presentado una variedad leve de sus síntomas pueden retomar su vida normal más o menos unas 2 semanas después de haberse contagiado. Sabemos que ese principal periodo de contagio se presenta en los primeros 14 días. Sin embargo, han habido casos en los cuales se toma la prueba y sigue saliendo positivo durante un tiempo más. Esto es importante reiterarlo porque no quiere decir que si yo estuve pues, con COVID y ya cumplí mis 14 días y todavía tengo como malestar o tos, ya pueda como salir sin ningún tipo de medida, sino que debo continuar con mi tapabocas, aislamiento y muy consciente de que aún puedo estar en esas fases finales, aún después del 14 día puedo estar contagiando, porque hay estudios que han demostrado o casos que se han detectado en que aún después del 14 día sigue saliendo positivo un tiempo más. Entonces, la gran mayoría de pacientes pueden retomar su vida normal. Sin embargo, muchos síntomas pueden persistir durante varias semanas. Los pacientes que han tenido pérdida del gusto del olfato no lo recuperan tan rápido. Algunos pacientes quedan con tos un tiempo o con algún tipo de dolor que a veces se activa. Entonces hay pacientes que después quedan con dolor de cabeza, pero usualmente todo esto va mejorando. Y algunos pacientes quedan dependiendo de oxígeno unas semanas más hasta que todo regula. Otro grupo de pacientes que tienen una presentación ya un poco más moderada con algún tipo de complicación pueden requerir después unos ejercicios para los pulmoncitos, para que los pulmoncitos vuelvan como a funcionar bien, digamos, esto se llama incentivo respiratorio. Los pacientes que han estado en la unidad de cuidado intensivo también a veces se han detectado cuadros en los cuales queda una debilidad, un cansancio y un tiempo que se demora para que la persona pueda retomar nuevamente sus actividades, incluso en pacientes jóvenes, necesidad de aporte de oxígeno, de oxígeno allí en su casa durante un tiempo más. Entonces, digamos que las implicaciones, pues, o mejor, esos efectos secundarios que quedan son diferentes para cada persona. Es decir, que resumiendo, pues el virus, si bien es cierto que nosotros tenemos conocimiento de unos lineamientos que ya sabemos cómo se comporta, cada persona es diferente y la manifestación del virus para cada uno es distinto. De hecho, hay grupos familiares en los cuales son 5 miembros de una familia, 4 salen positivos y uno no, el quinto no sale positivo, sale negativo y no se contagia. Es decir, que todavía nos falta conocer un poco más de la enfermedad, pero nuestra tarea es seguirnos cuidando y por eso es muy importante este espacio que hemos querido compartir con ustedes. Bueno, mis queridos chicos, vamos a hablar de las implicaciones. Yo las voy a nombrar, pero nosotros vamos a enfatizar en ciertas implicaciones como la física, la emocional, la psicológica. Entonces, son 7 implicaciones que son la física, la emocional, la social, la psicológica, la laboral, la económica y la académica. Pues yo creo que a todos de una u otra forma nos ha implicado en nuestra vida, pero pues nosotros vamos a enfatizar en ciertas de ellas, de estas implicaciones. Perdón. Siguiente.
Bueno, chicos, entonces, como nos decía la doctora María Fernanda, las implicaciones que les mencionábamos anteriormente son algunas áreas que hemos reconocido que la pandemia y propiamente pues toda esta contingencia de salud han ido afectando, pues a nivel laboral, académico, también se han visto afectaciones, pues todo el paso a la educación virtual, también el trabajo pues se ha dificultado, algunas personas han pasado a trabajos virtuales, pero también, digamos, hemos visto cómo empresas, como pequeños negocios se han visto afectados económicamente por todo lo que ha estado pasando. Pero como les dijo la doctora María Fernanda, nos vamos a enfocar más que todo en las afectaciones emocionales, sociales, psicológicas y físicas. Entonces yo voy a iniciar con estas tres primeras, que son la emocional, social y psicológica. Hemos visto que hemos tenido dificultades para enfrentarnos a la incertidumbre y adaptarnos a estas sensaciones y emociones emergentes. Nosotros no estábamos preparados para esto que nos sucedió. Realmente fue una situación inesperada y que en el momento en que empieza a ocurrir nos genera toda una sensación de incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar y es el momento en el que todavía no sabemos ciertas claridades del virus, como nos decía la doctora Adriana, y también, pues como se han dado cuenta, digamos, las indicaciones del gobierno, a veces nos dicen, bueno, este fin de semana sí, al siguiente no, entonces todavía tenemos una sensación de incertidumbre frente a lo que va a suceder con estos movimientos y con estos cambios que hemos tenido que afrontar debido a la pandemia. Entonces, lo primero que aparece es esa dificultad para enfrentarnos a la incertidumbre y es no tener la certeza como antes teníamos un poco más de control frente a estas situaciones. Y asimismo vienen las dificultades de adaptarnos a sensaciones y emociones emergentes. Como ya les mencionábamos, pues todas estas implicaciones, las 7 que mencionamos, van a tener una repercusión en nuestra, digamos, como en nuestro desarrollo emocional y en nuestra salud emocional. Entonces, todo esto que emerge, todas estas nuevas sensaciones y emociones para nosotros van a ser difíciles debido a que antes de pronto no las habíamos experimentado. Hay algo también que empieza a afectarnos y es el aislamiento social y la sensación de soledad y poco apoyo. ¿Qué empieza a pasar? Que nosotros por naturaleza somos seres sociales. Todos nuestros contextos son sociales. Ser social no significa que tengamos muchos amigos, que seamos los más sociales, que entonces todo el mundo nos reconozca, no, sino que aquí social hacemos referencia a que si nosotros vamos a la universidad, pues estamos en un contexto social, es decir, tenemos compañeros de trabajo, para llegar a la universidad seguramente vamos a montarnos en el transporte público, entonces vamos a ver gente, vamos a tener algunos amigos, nuestro profesor es otro referente social, las personas que nos colaboran en la universidad también son referentes sociales, al igual que si vamos al trabajo, seguramente vamos a compartir nuestro contexto laboral con otras personas. Entonces, por naturaleza somos seres sociales. ¿Y qué sucede? Que llega esta pandemia, nos aísla y entonces quedamos nosotros encerrados de pronto con nuestras familias, algunas personas con sus amigos, otras personas con sus parejas, otras personas solos y empezamos a generar pues toda una sensación de aislamiento, de poco apoyo y de soledad al no ver la vida como pues la veíamos antes, ¿no? Que salíamos a la tienda normal, veíamos gente, salíamos, no sé, a hacer mercado, a dar una vuelta, que si queríamos salir con nuestros amigos y todo es un contexto social y ya no lo es. Entonces empieza a pasar pues toda esta sensación frente al aislamiento social. Y como tercero pues aparece algo sumamente importante que ha venido sucediendo en diferentes familias y son los procesos de duelo. El proceso de duelo se entiende no solamente desde el proceso de fallecimiento de un ser querido o de una persona cercana, sino que un proceso de duelo nos habla de la pérdida. Entonces, la pérdida de pronto laboral, la pérdida de amigos, de pronto que a lo largo de la pandemia hayamos terminado con nuestra pareja. Entonces, el duelo hace referencia a las pérdidas que tuvimos a lo largo pues, de este proceso de pandemia y que seguimos teniendo. Y claramente pues hace una, digamos, como una importancia, un punto importante en la pérdida de seres queridos para aquellas familias que han tenido que afrontar el fallecimiento de personas por este tipo de virus. Bueno, entonces vamos a hablarles bueno, primero les quiero mostrar esto aquí para pasar a hacer una actividad
Y es que parte de nuestro proceso emocional, que viene siendo la regulación emocional y que es tan importante en el autocuidado, pues va a depender como de unos pasos, por así decirlo. Igual este tema de regulación emocional les damos pues un abrebocas, lo vamos a estar tratando la semana siguiente, vamos a hacer un taller específico de regulación emocional. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre este tema de emociones, de la afectación psicológica, de pronto de la presencia de ansiedad, de estados de tristeza, estados asociados a depresión, pues lo vamos a ampliar un poco la siguiente semana. ¿Listo? Pero aquí vamos a hablar un poquito de esta parte de regulación emocional. Entonces, ¿qué es importante cuando estamos afrontando pues estas emociones que son desagradables? ¿Qué va a ser primero importante? Darnos cuenta que ninguna emoción es negativa. A veces pasa que nos dicen que la tristeza, que la rabia, que el miedo son emociones negativas y no. Esto pues se los va a explicar la siguiente semana con más detenimiento, pero es importante que ustedes reconozcan que ninguna emoción es negativa. Todas las emociones cumplen una función súper importante en, pues digamos, en la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Pero si hay unas emociones desagradables, como viene siendo de pronto la rabia, la tristeza, que les pongo un ejemplo, si estamos en una tusa, pues es desagradable sentir pues todo este proceso emocional frente a esa persona. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar las emociones. Aquí les pongo algo muy importante que es el no etiquetar y el describir. ¿Qué significa el no etiquetar? Es no estigmatizar nuestras emociones. No pensar que si estoy triste es malo o que si tuve rabia es malo, sino es más que todo describir por qué tuve esa tristeza. Entonces darnos cuenta que mi tristeza tiene una razón de ser y que es válido que yo sienta tristeza. Que si estoy pasando por una pérdida, no sé, por el fallecimiento de un familiar, es normal sentir rabia, es normal sentir tristeza, es normal sentir culpa. Entonces, nuestros estados emocionales no es estigmatizarlos y etiquetarlos, sino realmente pues empezar a describir, identificar por qué están presentes. ¿Listo? Lo segundo van a ser las identificaciones de las sensaciones corporales. Toda emoción trae una respuesta fisiológica, entonces les pongo un ejemplo. Cuando a veces tenemos mucha rabia, sucede que el cuerpo está más caliente, entonces sentimos pues que la temperatura del cuerpo se eleva, de pronto nuestro corazón se agita, nuestra respiración también, y todo esto son cambios fisiológicos o sensaciones corporales. Entonces también va a ser importante que nosotros identifiquemos si esto se está presentando. Si yo me siento muy agitada, seguramente ahí puedo decir, bueno, estoy atravesando por una emoción como la rabia y por eso es que estoy agitada. Lo tercero que vamos a identificar son las acciones. Es reconocer qué tipo de acciones hacemos nosotros con las emociones. No es evitar la emoción, porque muchas veces nos pasa que evitamos, no queremos sentir esta emoción, entonces la evitamos y la hacemos a un lado, pero resulta que la emoción sigue ahí y vuelve a aparecer y la tenemos ahí presente, porque es como si la echáramos debajo de la alfombrita para esconderla, pero va a seguir ahí presente. Entonces la idea no es evitar, pero también reconocer límites en nuestras acciones. Yo tengo rabia, pero no puedo ir a gritar y a pegarle a otra persona, sino que es empezar a identificar qué tipo de acciones son efectivas al momento de expresar una emoción. ¿Listo? Lo cuarto es que vamos a buscar recursos externos. ¿Qué es un recurso externo? Es cualquier cosa que nos pueda brindar apoyo o nos pueda brindar una sensación de pronto de efectividad en ese momento, que puede ser el hablar con alguien y contarle lo que nos está pasando, el hacer ejercicio es una estrategia muy buena para la descarga emocional, actividades de autocuidado como de pronto sentarnos a escuchar música, tomarnos un tiempo para nosotros, o algo que se llama mindfulness, que es un tipo de meditación que ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Y lo último es repetir si es necesario. ¿Qué pasa? Que si al final de yo hacer pues estas actividades de autocuidado me sigo sintiendo mal, pues empiezo de nuevo, identifico qué emociones tengo presentes, qué sensaciones corporales aparecen, qué tipo de acciones puedo hacer yo en este momento y qué tipo de acciones es mejor que yo no haga y qué tipo de recursos puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, como les decía, ahora sí vamos a pasar a nuestro ejercicio de meditación que les quiero mostrar cómo funciona. Entonces, la meditación tiene una base muy importante y es que está centrada en la respiración. Cuando nosotros estamos tristes y estamos llorando o estamos bravos, algo que sucede es que se nos afecta la respiración. No sé si les ha pasado que cuando lloramos mucho, hacemos algo como que nos ahogamos.
Y entonces es importante que empecemos a focalizar la respiración como un elemento muy importante en la regulación emocional, porque el momento en que nosotros empezamos a respirar conscientemente y a tener una respiración adecuada, nuestro sistema se va a calmar. Es como si cuando yo estoy muy brava, pues estoy muy alterada, estoy muy irritable, pero si empiezo a respirar, también la fisiología del cuerpo va a empezar a calmarse y nuestra emoción va a poder bajar. Entonces, la importancia de la respiración realmente es muy amplia, pero en esto también vamos a focalizarnos la otra semana un poco más para que ustedes entiendan por qué es importante que respiremos y que siempre estemos muy conscientes de cómo estamos llevando nuestra respiración. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es que les voy a poner este ejercicio. Esta es una práctica guiada de meditación, es decir, el video nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces lo vamos a ir haciendo y la idea es que nos cuenten de pronto cómo les fue con la meditación. Sé que no todos meditan, sé que a veces es difícil, nos puede dar sueño. Todo esto es normal, pero la idea es que probemos, que intentemos, que probemos nuevas cosas y que al aprender estas nuevas estrategias nos puede servir en nuestro día a día, en nuestra regulación emocional, que es algo que todos tenemos que aprender. Todos tenemos emociones, todos tenemos que aprender regulación emocional. ¿Listo? Entonces, se los voy a poner y ustedes me cuentan si lo escuchan bien. Ahí lo estaban escuchando, ¿sí? Sí, listo, Wendy, gracias. Entonces ya se los pongo. El siguiente juego se llama Habitando las preguntas importantes. La ambigüedad se presenta como un problema en muchas situaciones. Considera algunas cosas en tu propia vida, en torno a las cuales te has sentido ansioso al tomar una decisión. Considera especialmente situaciones que tienen altas probabilidades de preocuparte. Deberías casarte, divorciarte, tener hijos, cambiar de carrera, empezar un nuevo negocio. Si tu experiencia particular con la ansiedad está menos ligada a resultados específicos, puedes jugar el juego de todos modos. Imagina una situación en la cual te hayas sentido ansioso. Quizás sentiste pánico al entrar en la autopista o al entrar al ascensor. Quizás sentiste ansiedad cuando tuviste que tocar un picaporte o un pasamanos sucio. En estos casos, imagina dónde estabas justo antes de comenzar a sentir ansiedad. Visualiza el momento antes de tomar la calle que te lleva a la autopista, el tiempo durante el cual estuviste esperando el ascensor, el pasillo que te llevó al picaporte o las escaleras con pasamanos que te preocuparon respecto a los gérmenes. Considera una de estas situaciones o cualquier otra que te parezca significativa. Intenta hacer esto al mismo tiempo que intencionalmente en esa escena no decidís entre una u otra alternativa, ni tampoco evaluás, ni tampoco llegás a ninguna conclusión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar en la situación respecto a la cual te sentís ansioso? Y sin decidir, sin sacar conclusiones, permitite explorar qué vas a hacer. Y si notas que estás decidiendo o sopesando los pros y contras de una u otra alternativa, gentilmente deja ir ese proceso y volvé a la pregunta. Repetite la pregunta gentilmente a vos mismo, escuchando con cuidado cada palabra. ¿Qué vas a hacer? Y si te encontrás dando una respuesta como, bueno, no voy a hacer eso, o sí, parece una buena idea, nota que estás sacando conclusiones acerca de un futuro desconocido. Tu conclusión quizás sea lo que más probablemente suceda, pero recordá que a veces pasan cosas muy improbables. Por esto, tantas veces como notes que estás resolviendo o decidiendo, gentilmente volvé a la pregunta y descansa en ella. Permitite vagar en esa pregunta por unos minutos.
Y nota también con qué rapidez pareces estar listo para seguir al siguiente punto de tu lista de cosas por hacer. Y cada vez que notes que estás respondiendo, que estás evaluando, que estás sopesando, gentilmente deja ir ese proceso y tan solo volvé a la pregunta, experimentando la incertidumbre de la pregunta, notando cómo se siente y haciéndole espacio, permitiéndote habitar la ambigüedad, la incertidumbre, habitando la pregunta y observando y aprendiendo sobre la ambigüedad, sobre la incertidumbre. El objetivo de este juego no es exposición, no es un recurso para reducir la ansiedad. El objetivo es desarrollar sensibilidad respecto a la manera en que tu mente y tu cuerpo reaccionan frente a situaciones ambiguas y cultivar flexibilidad en la presencia de esa ambigüedad. ¿Qué haces en esa situación? ¿Acelerás? ¿Huís? ¿Discutís con vos mismo? ¿Te desconectás? ¿Resolvés? Aprender a sentarse junto a la ambigüedad puede ser un punto de partida muy importante para una vida más flexible, una vida con más opciones. Y la manera de aprender a hacer eso es resistir el impulso de perseguir respuestas a preguntas que bien podrían ser incontestables. Y durante el resto de la semana, te invito a que cuando sea posible, a lo largo de tu día, cuando surjan estas preguntas, cuando surjan preguntas frente a situaciones de ambigüedad, situaciones de incertidumbre, te invito a que te detengas, que aprecies la ambigüedad, que aprecies la incertidumbre. Y si bien quizás necesites dar una respuesta o resolver, puedes hacerlo de una manera que no sea automática, de una manera flexible y de una manera compasiva. Bueno, chicos, cuéntenme cómo les fue con la meditación. ¿La pudieron hacer? ¿Se les dificultó? ¿Les dio sueño?
Bueno, Jefferson nos dijo que estuvo muy relajante. Súper, Jefferson. ¿Ya habías hecho antes meditación? Sí, listo, súper, Jefferson. Qué buen hábito. ¿Alguien tuvo una sensación diferente? Es normal si no nos gusta también, no a todos nos tiene que gustar la meditación, entonces si alguien me dice, no, Camila, no me gustó para nada, me aburrí, muy válido porque también es un hábito, digamos una actividad, como a no todos nos gusta hacer ejercicio, pues también puede pasar que no a todos nos guste meditar, entonces también puede pasar que tengamos como estas sensaciones desagradables al hacer. No sé si a alguien le pasó esto. Bueno, Wendy nos dice algo muy importante y es que fue difícil concentrarse y no distraerse. Es muy importante, esto nos puede pasar a todos, Wendy, es normal, de pronto cuando estamos empezando, o puede que llevemos ya mucho tiempo meditando, pero nos puede pasar que nos desconcentremos. Lo importante es no pensar como, bueno, lo estoy haciendo mal porque me desconcentré, sino que en el momento que caemos en cuenta que nos desconcentramos, es simplemente volver y seguir haciendo el ejercicio en lo que vaya. Entonces, algo muy importante de estos ejercicios de meditación es que nosotros no juzgamos si lo hicimos bien o mal, simplemente lo hicimos una meditación, puede que haya sido hoy más difícil que ayer o de pronto hoy más difícil que mañana, pero lo importante es que pudimos completar la meditación. ¿Listo? Bueno, aquí en implicaciones físicas, les queremos mostrar también un videito frente a, bueno, Mónica nos comparte también su experiencia con la meditación, nos dice que fue algo normal, que se sintió bien porque habitualmente suele meditar mucho y le gusta entenderse, porque si me entiendo primero yo, será más fácil para mí comprender a los demás. Mónica, qué comentario tan valioso, muchas gracias por compartirnos. Y esto es muy cierto, y es que nosotros tenemos que aprender a entender nuestras emociones, a entender nosotros cómo reaccionamos a las emociones, y de esta manera también nosotros vamos a comprender y vamos a tener una empatía, una comprensión frente a las emociones de otras personas. Pero siempre nosotros vamos a ser el punto de referencia, por eso es importante todo el proceso de regulación emocional, porque nosotros también tenemos que aprender, muchas veces juzgamos cómo el otro se comporta, como, ay, es que el otro hizo esto cuando estaba bravo, pero resulta que nosotros cuando estamos bravos también tenemos una serie de comportamientos que puede que a los otros no les gusten y nosotros no nos estamos dando cuenta que de pronto no son tan efectivos. Entonces esto que nos dice Mónica es muy valioso, muchas gracias de nuevo. Y pues como les dije, la otra semana lo vamos a ampliar un poco más todo este tema de regulación emocional. Bueno, en este video les queremos hablar pues del fortalecer el sistema inmunológico. Les queremos poner una partecita del video. Entonces espérenme un segundito mientras lo adelantamos para que hablemos un poco de la importancia del sistema inmune y por qué es importante que lo empecemos a fortalecer por medio de diferentes, por la alimentación o diferentes actividades. Para combatir enfermedades. Y por esta razón les damos unos consejos para mantener nuestro sistema de defensas de la forma más saludable. Realizar una alimentación balanceada. El agua es esencial para todas las funciones del cuerpo. Debemos tomar al menos de 6 a 8 vasos diarios. Las vitaminas A, C y E son muy importantes, como así también el hierro, el zinc y el selenio. Debemos realizar una alimentación balanceada, con alto consumo de frutas y verduras. Y también consumir proteínas y carbohidratos para mantener la generación y reparación celular y el estado energético óptimo. Controlar el estrés. El ritmo de vida diaria, con las exigencias crecientes, ha generado un nivel de estrés crónico en la población que genera severas alteraciones de las defensas. Dormir lo suficiente.
Muchas funciones reconstituyentes y reparadoras se realizan durante el sueño, el cual debe ser de 7 a 8 horas. Realizar actividad física regular. El ejercicio controlado mejora el estado anímico, fortalece el estado cardiovascular, ayuda al control de peso y además aumenta las defensas. Volver a lo natural. Los químicos, conservantes, colorantes, edulcorantes artificiales excesivos, las comidas enlatadas y preelaboradas tienen un efecto nocivo sobre nuestras defensas. Y además, mantenerse positivo, estar de buen humor, alegre y sobre todo sonreír varias veces al día. Esto completa el esquema que nos permite estar fuertes frente a las agresiones externas. Todo esto, sumado al tratamiento inmunomodulador del doctor Ernesto Crescenti, ayudará a mantener bien estimulado su sistema inmunológico. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Camila. Efectivamente, en este video vemos cómo recobra importancia los cuidados que tenemos con nosotros mismos, con nuestra salud. Nos hablan de la importancia del descanso, la importancia de tener una alimentación equilibrada y saludable, porque esta alimentación equilibrada y saludable pues debe tener todo lo que nos ofrece la naturaleza, verduras, frutas, bueno, legumbres, granos, y muchas veces nos inclinamos por otro tipo de alimentos que realmente tienen es una mayor cantidad de azúcares y que carecen de vitaminas. Entonces, alimentos procesados, los paquetes, las papitas, las galletas, las gaseosas, no solamente es un aporte excesivo de azúcar y carbohidratos, sino que no nos aportan desde el punto de vista de nuestras defensas. Entonces el video que acabamos de ver realmente es una invitación a que nos cuidemos, a que descansemos, a que tengamos un aporte de vitaminas en nuestra alimentación, que hagamos actividad física. Todo esto con el fin de mejorar la parte inmune. La parte inmune son como nuestras defensas que nos permitan estar como muy preparados, digamos, o más fortalecidos en caso de que nos lleguemos a exponer al virus, si tenemos unos hábitos de vida saludables, si tenemos una adecuada dieta y tenemos, digamos, seguimos hábitos adecuados desde todos los puntos de vista, pues es posible que es posible que esto nos lleve a tener un mejor estado general de salud y por lo tanto vamos a tener como más defensas o vamos a estar mejor ante los síntomas que genera el virus. Siguiente, por favor. Si hablamos de prevención, definitivamente sigue siendo fundamental evitar el contacto con personas contagiadas. Si nosotros tenemos síntomas que creemos, así pensemos que puede ser un simple resfriado, es mejor aislarnos y si vemos que los síntomas persisten o hay nuevos síntomas o empeora nuestro estado general de salud, debemos inmediatamente pues solicitar la prueba, iniciar todo el protocolo de atención y de aislamiento. Debemos seguir usando el tapabocas, lavándonos las manos y cubriéndonos al estornudar. Es decir, estas recomendaciones no han cambiado por el hecho de que ya tengamos vacunas en nuestro país y que ya a nivel mundial se esté adelantando las jornadas de vacunación. Realmente esto no es un aliciente, sin duda alguna, desde el punto de vista de la pandemia, es una esperanza de que vamos a poder en algún momento tener el control al 100% de lo que está pasando, pero es importante recordar que estas vacunas no tienen el 100% todavía de efectividad para controlar o mejor disminuir el riesgo de exposición al virus por diferentes razones. Número uno, porque el tiempo de investigación ha sido muy corto. Digamos que normalmente para sacar una vacuna se requieren años y años de estudio. Las vacunas con las que contamos nosotros, que normalmente nos la ponen de pequeñitos o otro tipo de vacunas,
para que puedan tener esa cobertura del 100% requieren muchos años de estudio y el tiempo realmente aquí fue muy rápido para que se pudiera generar esta vacuna que sí, sin duda alguna nos va a dar inmunidad, es decir, va a hacer que nuestro cuerpo ya tenga como el registro de este virus para que en caso de que nos lleguemos a exponer a un contagio, tengamos una presentación leve del mismo, es decir, que sea como una gripa y que se disminuyan los riesgos de muerte y de terminar en una UCI, pero definitivamente el hecho de que no haya una cobertura del 100%, o mejor, que no tenga una seguridad del 100%, hace que nos tengamos que seguir cuidando. Y también recordemos que el virus del COVID-19 no genera una memoria inmunológica prolongada en nuestro cuerpo. Es decir, hay personas que se han contagiado que a los 4 o 5 meses vuelven y se contagian de nuevo. Entonces, por todas estas razones, nuestra recomendación, queridos estudiantes, para ustedes, para sus familias, seguir reforzando las medidas de autocuidado, aunque ya tengamos entre nosotros la vacuna, igual tenemos que seguirnos cuidando y cuidándonos nosotros y a nuestro entorno. Bueno, queridos estudiantes, si necesitas ayuda o apoyo, pues entonces no dudes en pedirla. Tenemos que priorizar el bienestar colectivo, o sea, tenemos que pensar en los demás también, no solamente en nosotros, sino en los demás. Y el autocuidado físico, emocional y psicológico, pues es fundamental, como ya les contamos en nuestro taller. Si ustedes tienen alguna duda, pues no duden, perdón, que lo repita, en acudir a nosotras. Ya les colocamos el correo de acompañamiento y pues ya saben que por ahí nos pueden contactar y con muchísimo gusto nosotros pues les ayudamos, los orientamos o los ayudamos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Yo les volví a colocar el link de asistencia para que nos hagan el favor y nos lo llenen. Y recomendarles que nos acompañen en el próximo taller que va a estar muy interesante y que nos va a servir a todos, por esta situación que estamos viviendo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, con muchísimo gusto, pues trataremos de solucionarla o de orientarlos en algo que necesiten. Y no duden en hacerlo. Jefferson, muchas gracias, como siempre, por tu compañía. Wendy también. Y bueno que no tengas preguntas. Pero ya saben que si necesitan acudir a nosotros, no duden en hacerlo. Para Jennifer también, muchas gracias. Gracias, Mónica.